Bueno, la mesa redonda de este jueves analizó el tema relacionado con las maniobras con las que el gobierno yanqui pretende manipular a la juventud cubana mediante las becas World Learning. A continuación le presentamos un resumen de lo abordado en este espacio informativo. Como indica el título de la mesa redonda de este jueves, Becas World Learning, una propuesta adornada para la subversión en Cuba, no es más que una fachada para encubrir las verdaderas intenciones de la agencia USAID, que a través del generoso plan dirigido a la juventud cubana pretende formar líderes para el cambio. Pero nuestros jóvenes no son fáciles de engañar y por estos días han denunciado esos propósitos. Para nadie es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido a lo largo de más de 50 años de revolución una política muy bien estructurada, subversiva, hostil, injerencista, que ha tenido como blanco dentro de la revolución cubana a los jóvenes cubanos, los estudiantes cubanos. Muestra de ello ha sido, como comentabas, la World Learning, una supuesta organización no gubernamental, pero que está financiada por el gobierno de los Estados Unidos, por una de sus agencias, la USAID, que ha desarrollado, que ha financiado la mayor parte de las acciones subversivas que se desarrollan contra Cuba. Se nos hizo saber por parte de los miembros del staff, fundamentalmente de la supervisora, que nosotros éramos una inversión y que se hizo hincapié en la necesidad de que nosotros lográsemos aplicar estos proyectos aquí en Cuba, porque esto era una inversión que se había hecho en nosotros y teníamos que brindar resultados a esa inversión. A mí me gustaría, Randy, hablar de la biografía de la World Learning en dos dimensiones. Una primera dimensión en su presentación. ¿Cómo se presenta la World Learning? Como una supuesta organización no gubernamental. Tiene sus dos oficinas centrales en los estados de Vermont y en Washington, y además tiene representación, tiene oficinas también en otros 60 países. Ellos tienen como objetivo fundamental captar jóvenes, trabajar sobre esos jóvenes desde el punto de vista ideológico. Se proponen también construir liderazgos y ellos han captado jóvenes con ese propósito en unos 140 países. Esa es la presentación. Ahora, podríamos llamarle el rostro visible. ¿Cuál es la cara oculta de la World Learning y de la cual los cubanos estamos, por supuesto, conociéndolo con más detenimiento en estos días? Como bien usted decía, se ha hecho famoso esta combinación de términos. Entonces, en Cuba no tienen representación. Esas 40 oficinas que tienen en otros países, en Cuba no existe. Y desde hace 2 años, como bien mencionaba, desde el año 2015, es decir, 2015 y 2016, ellos han planificado un programa de becas que se llama Programa de Verano, para que los jóvenes cubanos, captar a jóvenes, sobre todo a través de Internet, para construir liderazgos ficticios. Es decir, y también detrás de todo esto están los propósitos, por supuesto, de ablandar las mentalidades, sirviéndose del hecho de los jóvenes que captan están entre los 16 y los 18 años. Detrás de las becas de la World Learning está la agencia USAID. La USAID es una herramienta de guerra fría que ha sobrevivido a lo largo del tiempo a las propias circunstancias históricas que le dieron origen. La USAID surge como continuidad de lo que fue la Alianza por el Progreso, que es la respuesta que el gobierno norteamericano dio a la Revolución Cubana en América Latina, tratando de asimilar la experiencia de lo que hicieron en Europa con el Plan Marshall, que era para contener la expansión de las fuerzas de izquierda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hacen una estrategia, la funda Kennedy en el año 61, en noviembre, y realmente tiene una historia bastante sórdida en América Latina, detrás de todo lo que fue todas las dictaduras, la preparación, y una historia bastante célebre que no sé si recuerdas, que inmortalizó Costa Gabra en estado de sitio, Dan Mitrioni, el torturador, el entrenador de torturadores que ajusticiaron los Tupamaros y que él llevó al cine en esta famosa cinta. Es un funcionario del USAID,
que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos. Uno de los atentados contra Fidel fue organizado también bajo la fachada de la USAID en América Latina. Y eso es parte de la historia de cómo ha sido fachada también de todo tipo de acciones, no solo de la subversión, sino incluso de los enfrentamientos directos. El programa ha tratado de subvertir el pensamiento y la conciencia de los jóvenes. Pero veamos el testimonio de un ex becario de World Learning. Nos hicieron 3 encuestas en diferentes momentos del programa. Y esas encuestas tenían preguntas que se iban repitiendo. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué es la democracia? ¿Cuáles son las diferencias de la democracia y la dictadura? ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales derechos del hombre? Y preguntas de ese tipo. Explorando conceptos de ese tipo como la democracia, la sociedad civil, el liderazgo, las comunidades. La normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos requiere del respeto de la soberanía e independencia de nuestro país, como lo reflejó en su discurso en la cumbre de los no alineados el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Cuba seguirá reclamando el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que tantos daños y privaciones nos causa y que afecta también a muchos países por su alcance extraterritorial. Y continuará demandando que se devuelva nuestra soberanía el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. Sin esto, no podrá haber relaciones normales, como tampoco será posible si no se pone fin a otras políticas aún vigentes que son lesivas a la soberanía de Cuba, como los programas subversivos e injerencistas. Ratificamos la voluntad de sostener relaciones de convivencia civilizada con los Estados Unidos, pero Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia. No va a ceder en la defensa de sus ideales revolucionarios y antiimperialistas. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.